Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Como siempre, y subrayo como siempre, ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Manos hábiles, manos respetables, gente que realmente está desprendida del lucro para darle apoyo al prójimo. Y yo he dicho que la vía maestra, el eje principal de la doctrina social de la iglesia es la caridad, dicen todos los teólogos. Entonces, por eso yo apelo a que usted la ponga en buenas manos. Apoye el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Bueno, hay muchos eventos de la sociedad nacional que hay que comentarlos, son tantos. Voy a tratar de comenzar de los más recientes. Vimos la ciudadanía empresarial. Hay problemas, parece. En política hay la diarquía. Ayer yo leía un artículo de doña Carmen Inver. Doña Carmen Inver es una ex juez muy eficiente y muy seria. Sirvió a la judicatura, hoy creo que comunicadora, pero ella escribe, tiene una columna en el periódico Hoy. Y ayer ella escribió algo que a mí me llamó la atención, porque yo esa cosa uno la había notado, no tan, diríamos, con tan amplitud del concepto en que ella lo puso allí, y su buena prosa, y una dama que sabe escribir. Doña Carmen es una mujer, una excelente profesional también, un excelente juez, fue una prestigiosísima profesional del derecho. Entonces ella habla de sus gobiernos paralelos. Aquí hay gente que cree que puede montar un gobierno paralelo. Y yo no vengo a hablar aquí por defender al gobierno del PLD de que, bueno, le quieren montar otro gobierno allí. No, a cualquier gobierno que le quieran montar otro gobierno, fácticamente usted tiene que rezongar, como se dice, usted tiene que repeler eso. Porque más cuando se trata de regímenes democráticos, porque si es un régimen que entra, como dice yo creo que es de San Agustín, en La Ciudad de Dios, ese libro fantástico de San Agustín, doctor de la iglesia, San Agustín. Un gobierno puede ser electo, legal, legítimamente elegido, pero si un gobierno comienza a tomar decisiones ilegítimas dentro de esa legalidad que tiene, ese gobierno ya deja de ser democrático y es un gobierno que usted puede atentar incluso contra él. Es decir, no hay método ilegal para usted combatir un gobierno ilegal o un gobierno que, aunque llegue como gobierno legal, si se convierte en un gobierno ilegal, ya es un gobierno derrocable, porque es una realidad. Usted no tiene, porque hay que dejar que un gobierno venga y aplaste un pueblo. Hemos dicho nosotros, repitiendo a Václav Havel, para el caso de los gobiernos de fuerza, aquellos gobiernos populistas y de fuerza totalitarios como fueron los gobiernos comunistas, y que donde quedan todavía algunos jirones de ese comunismo, pero ya transmutados en populismo autocrático y populismo totalitario, y además una especie de bonapartismo. La fuerza y el uso, diríamos, maniqueo
y maquiavélico de la fuerza y de los recursos del bien público. Y todas esas cosas las hemos visto. Entonces esos gobiernos se hacen pasibles de ser no combatidos, no, derrocados. Ahora, los gobiernos legítimos, los gobiernos elegidos democráticamente, usted no le puede montar una diarquía. Es decir, no pueden haber dos gobiernos. Bueno, si se elige un Congreso, el Congreso tiene que legislar, el Congreso está para eso, sin tener que actuar por impulsos legislativos o por impulsos políticos o mediáticos y cosas de eso, no puede actuar así. Hay que actuar con la frialdad, con la responsabilidad que indican la Constitución y las leyes. Eso está claro. Pero aquí hay gente que quiere montar un gobierno, como dice doña Carmen, paralelo o una diarquía. En el caso de la ciudadanía empresarial, parece que ahí hay gente que se está o alocando o, como ven las deficiencias, yo decía, como hay una deficiencia opositora que no tiene juicio ni hay ideas, porque el partido que representa a la oposición por mayoría, el PRM, es un partido que nació sin ideas, y donde no hay ideas no puede haber buen juicio ni puede haber un proyecto con diríamos, un horizonte, porque ¿qué es lo que para dónde que vamos? Usted no sabe para dónde va, porque eso es un proyecto descaminado. Usted no sabe para dónde va. Y además, cuando usted no tiene idea del partido que usted ha creado y todavía incluso no conoce qué quiere el pueblo para el cual usted quiere luchar o servirle, es peor todavía. O sea, usted está en ausencia de poder servir como un partido de oposición o a la democracia. Los empresarios parece que han tomado visión de esa cosa y dicen, bueno, nosotros vamos a convertirnos en una suerte de ciudadanía civil, de la sociedad civil, una ciudadanía empresarial. Pero nosotros no queremos ser una ciudadanía pasiva, sino activa, aunque en este caso no actúan entonces como participativa, porque terminan rendidos a quienes no les ofenden y terminan ellos, como dicen, certificando su apoyo o su endoso a quienes no les ofenden. ¿Y quién no les ofende? El gobierno. Cuando le ofende ellos se sienten mal. Pero generalmente en gobiernos como estos, temblorosos, como hemos dicho nosotros, que es uno de los problemas graves que está dejando, diríamos, el PLD, que tiene unos gobiernos que no quieren actuar con la autoridad que le da el pueblo mismo a través de sus votos. Entonces, si usted no quiere ejercer la autoridad, se la ejercen a usted o buscan la forma de ponerle presión y chantaje para que entonces usted se tenga que rendir. En este caso de los empresarios y empresarios, esta gente uno sabe que son muy débiles. ¿Por qué son débiles? Porque viven de diríamos, de las tolerancias del gobierno, de los subsidios del gobierno, de las aperturas que le dé el gobierno, de que el gobierno le libera de muchísimas cosas, tienen un sistema judicial también muy vulnerable, y de todas esas vulnerabilidades del Estado, sabe uno que los empresarios y empresarios sacan ventaja. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿para qué se constituyen por ejemplo, en un frentismo empresarial que cae en el plano político, frentismo político? Para tratar de conseguir más para ellos o evitar que le quiten de las cosas que ellos tienen y hacen ese frente o ese frentismo, montan ese frentismo empresarial con ribetes políticos y dicen entonces que ellos tienen que participar en la selección o presionar para que la elección de jueces de altas cortes y de cámaras de cuentas y de Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral, ellos tengan conocimiento y control de eso sin tener aval, diríamos, aval electoral, no tienen aval del pueblo, no tienen aval de escrutinio, simple y llanamente porque son generadores de riqueza o generadores de empleo o pagadores de impuestos. Más nada. Pero usted no tiene un aval, diríamos, soberano para usted hacer esas cosas. Entonces,
yo siempre digo, en eso se busca las ventajas personales o las ventajas de grupo o de clase o de qué sé yo, o empresarial. Y eso es una forma o de meterle miedo al PLD o retar al PLD, y eso es peligroso, retar a los gobiernos que son, diríamos, tan fuertes desde el punto de vista de los órganos del Estado, del control de los órganos del Estado, como le está pasando al PLD. Por eso yo creo que los empresarios parece que se están corriendo ese riesgo. Y yo le voy a decir lo siguiente: si usted, no es que usted se acomode en el sentido de que tenga que entregarse en los brazos o ser, diríamos, pasivo, o dejar la cosa pública en manos ajenas, como dicen. Bueno, usted le tiene que exigir, porque hay una situación, el gasto del gobierno. Uno sabe que los gobiernos populistas light como este, porque este no es un populismo totalitario. Aquí hay gente que por su incapacidad para combatir al PLD quieren darle ahora una especie, un ribete de o un matiz de totalitarismo al gobierno, cosa que no es verdad, porque no podemos estar hablando así. Aquí no hay un populismo autoritario. Populismo autoritario es el de Venezuela, o el de Ecuador, esos son, o Nicaragua, o el de Bolivia, esos son populismo autoritario. Gente que invoca la ideología cuando le conviene, es decir, cuando ven en apuro sus políticas, sus actitudes, sus acciones políticas se ven cuestionadas, entonces apelan al sofisma de un izquierdismo, de un progresismo que todo el mundo sabe que no existe. Porque eso nada más lo usan como protección, como escudo. Un sofisma como escudo, el de la persecución política, el del imperialismo que me quiere derrocar. Pero cuando tienen que saquear el Estado, se lo llevan a saco. En bodega se llevan el Estado. Los mismos izquierdistas son los principales delincuentes. Por eso hasta Galeano se desencantó y dijo, no, las venas de América Latina no son los imperialistas que la han abierto nada más. Los mismos latinoamericanos son los principales, son esos políticos latinoamericanos que han saqueado a América Latina. Pero entonces con un espejismo y con un escudo de izquierdismo se cubren ahí. Nadie puede. ¿Y quién habla mal de un Castro, por ejemplo? ¿Quién se atreve a hablar mal del régimen de Fidel Castro? Un régimen que asesinó, encarceló, exilió, quebró a Cuba, quebró a la Unión Soviética, quebró a Venezuela. Y ahora Estados Unidos no lo ha podido quebrar, porque Estados Unidos es demasiado fuerte. Pero hubieran quebrado a Estados Unidos. Estados Unidos, miren que le quitaron muchísimas empresas a los gringos. Pero Estados Unidos ahí están de nuevo, que necesitan a los gringos. Porque sin los gringos Cuba estuviera muerta ya. Sin los gringos estuviera muerta. El castrismo castrense, el castrato hubiese muerto si no es por Estados Unidos. Porque Cuba es el socio 8. El octavo socio en América Latina de Estados Unidos es Cuba. Pero esconden esa verdad. Las quieren esconder, pero resulta que las remesas que recibe Cuba vienen de los gusanos, de la gusanera que ellos decían que eran gusanos, y ahora son los cubanos que están en el exterior, ni siquiera del exilio, los cubanos del exterior, la diáspora. Ustedes saben qué cinismo es ese. Un régimen que no... Entonces, ese régimen está prohibido en América Latina decirle algo a los Castro, porque eso es a Dios, eso es blasfemar contra ese Dios mítico que se llama Fidel Castro y Raúl su hermano, que se han convertido de dictadura roja a dinastía roja. Esa es la pura verdad, pero eso no se puede criticar, porque cuidado con ese derechismo, ese nacionalismo a lo Le Pen. Oigan, gente de derecha diciéndole derechista y nacionalista a los otros, como quien dice, vigilar a quienes alertan del peligro, que son peligrosos, como hemos dicho otras veces aquí. Es así que andamos, con ese cinismo y esa hipocresía. Entonces, aquí, ese grupo de los empresarios quieren hacer probablemente lo que nunca se ha hecho en política aquí, a menos que fuera total injerencismo en tiempo cuando derrocaron a Juan Bosch, que todo el mundo sabe que el empresariado se metió en ese malvado.
Y hay que tener cuidado, porque fíjense que a Balaguer lo respetaban, porque Balaguer se hacía respetar y ellos lo respetaban. Y Balaguer, que también conocía todas las intríngulis de ese empresariado madre dominicano, y los conocía a todos y a todas, entonces con Joaquín Balaguer no jugaba. Con Joaquín Balaguer había que pactar, había que negociar, porque eso era como Báez, que Báez lo decía claro. Yo persuado, yo no sugiero ni aconsejo, yo persuado. Y se lo decía a los cibaeños, miren, el Cibao trabaja y el Osama piensa. Para, diríamos, chantajear a los, o denostar a los cibaeños, como que eran unos macheteros. Y él era el educado, francés. El Osama piensa, el Cibao trabaja. Eso era Balaguer, a Balaguer lo respetaba. Yo no digo de Trujillo porque eso no era respetado, no. Ese era amado y temido, las dos cosas. Pero a Balaguer lo respetaba, porque Balaguer también tenía su carácter bien acendrado con respecto a sus funciones como jefe del Estado. Entonces, estos gobiernos del PLD, que yo he dicho, son unos gobiernos sumamente temblorosos, y uno no sabe cómo podría reaccionar el PLD. Probablemente plegándose o probablemente también, diríamos, resistiendo, y eso, quienes más van a perder son los propios empresarios. Porque los empresarios, yo digo lo siguiente, ahí esas reformas no se van a hacer. Porque los empresarios van a exigir una calidad de un gasto que el gobierno no se va a poder comprometer a arreglarlo, porque los gobiernos populistas no pueden hacer esos ajustes, no lo van a poder hacer, porque uno lo sabe. ¿Cómo van a cerrar, por ejemplo, instituciones que hay que cerrar INEPRE? El gobierno la va a cerrar. Muchísimas instituciones con funciones dobles, la va a cerrar el gobierno. Peor, porque este gobierno tiene todavía más compromisos políticos partidarios que los anteriores del PLD, porque ahora se suma un partido que no estaba en el juego, que es el PRD. Ahora hay que sumar al PRD un partido que está, uno sabe, en las necesidades, diríamos, de hambre de Estado que tiene el PRD, porque es un partido que tiene ya tiene 12 años fuera del poder, y 4 más serían 16, y como decía Giulio Andreotti, ese ex primer ministro italiano que le llamaban Bersebú, decía él, señores, los bancos de la oposición realmente son muy duros. Si es verdad que el poder desgasta, y es verdad que el poder desgasta, pero estar en la oposición convierte a uno en hilacha, decía Giulio Andreotti con muchísima razón. Nunca se despegó del Estado, de las ubres del poder. Entonces el PRD es un partido que uno sabe que diríamos, en la indigencia de Estado que está, o de indigencia administrativa, oficial o de Estado, bueno, necesita que le den. Entonces este gobierno, en vez de cerrar instituciones, quisiera abrir más, a ver cómo le puede dar solución a todas esas, diríamos, esas pretensiones o esos compromisos asumidos con partidos que se han tenido que, o que se sumaron en esta campaña a la reelección del presidente Medina. Entonces uno sabe que esas cosas no van a cambiar, que todo eso no es más que una especie de tramoya. Eso es una tramoya, pienso yo. Es una suerte de tramoya para una comedia de mal gusto. Por otro lado, hay un sector político que yo creo que también está corriendo cierto riesgo. Veo cara de alegría y mañana pueden tener cara de susto. Y me voy a referir a esta foto publicada hoy en el periódico, en el Listín Diario. En el Listín Diario, en el área de la República, aparecen estos rostros muy sonrientes. Ahí aparecen los rostros de la dirigencia del PRM y el PRCC. Esos tres caballeros tienen unos rostros muy, muy contentos. Pero mañana pueden tener esos alegres tres, como había un conjunto que se llamaba así en República Dominicana, creo que era Damirón, Chapuzó, que se llama. Los alegres tres. Aquí están esos alegres tres, que son el secretario de organización del PRCC, el señor
¿Cómo que se llama este señor? Bueno, no recuerdo el nombre de este, el gordito este, no me acuerdo. Bueno, está Antún, Abinader y él. Son los tres. Esos tres caballeros están muy sonrientes en esa foto. Porque ellos están contentos porque, bueno, viene el 16 de agosto, la tesis de ellos de que va en contra de la que mantiene el PLD, de que se negocien esas salas capitulares, y ellos dicen que no, que elijan cada quien. Y yo les voy a decirlo así, esas caras alegres, esos alegres tres, van a tener cara de susto probablemente, porque parece que ellos no conocen este país. ¿Qué puede pasar con un regidor de un partido que está abajo, que no está en el poder? Un regidor que ha gastado su dinero para llegar al cargo. El síndico, quiera o no, es el que tiene los cuartos, porque al síndico, al alcalde que le mandan el dinero, aunque la sala capitular diga cómo que se tienen que distribuir los fondos y todo eso, y aprobar los gastos, al final el síndico es el que tiene la sartén por el mango. Pero además, si el síndico es del gobierno, y el gobierno que está es un gobierno fuerte, que no está roto ni colapsado, un gobierno que está firme, usted puede estar seguro que muchos de esos regidores van a tomar la de Villa Diego y se le van a vender al PRM, porque se venden los dirigentes grandes, no se van a dirigir, no se venden, no se cambian senadores, no se cambian diputados. Los regidores con más razón se van a cambiar y se lo van a comprar. Porque todo ese frentismo, fíjense lo que ha pasado con los médicos. Este gobierno no se diferencia de otros gobiernos. El gobierno populista actúan así. Recuerdo los casos de Joaquín Balaguer. POASI era un sindicato muy fuerte, de arrimo, en los muelles. Aquí habían unos sindicatos. Sindicato Unido de la Central Romana, de Gulf and West. El sindicato de Citracode, en la... yo creo que es el Citracode, ¿cuál era ese? Ese era el de la CDE, yo creo. Y estaba también el de teléfono, de la Telefónica, de la Codetel. Esos eran unos sindicatos realmente poderosos. Estaba un achocín entre los choferes. Y Joaquín Balaguer dijo, bueno, esto no se puede gobernar este país, como estas tensiones. Por eso yo siempre he dicho que Balaguer ha sido el gobierno más exitoso y más constructor desde el punto de vista, diríamos, de hacer las cosas en medio de las tensiones políticas en las que le tocó vivir a Joaquín Balaguer. Es decir, con esas tensiones de Guerra Fría, de guerrilla urbana, una izquierda revolucionaria, una izquierda dispuesta a jugársela, amenaza de muerte para Balaguer, levantamientos armados de guerrillas rurales, bueno, un reguero de cosas, de tensiones, golpes de Estado, de militares, Wessing, aquella cosa. Y creó desarrollo. Crear desarrollo en ese ambiente realmente era una tarea de titanes. Pero Joaquín Balaguer dijo, bueno, yo con estos sindicatos yo no puedo. Déjame romper a POASI sin tener que tocar a POASI. Y creó STAPI. Sindicato de Trabajadores Portuarios Independientes. Creo que así era que se llamaba STAPI. Ese amarillismo encontró sindicalistas, entre comillas. Encontró sindicalistas. Y eso creó unas tensiones en esos sindicatos y fueron al final una suerte de parachoque o de fuerza de choque del gobierno en el área sindical. Para Joaquín Balaguer rompió un achocín, comenzaron muchísimos choferes, apareció Cambita, apareció qué sé yo quién, apareció Figueredo, aparecieron muchísimos sindicalistas y comenzaron unas banderitas y exoneraciones rompieron a un achocín, se fue un achocín a pique. Se fue Citracode, mira, Macorís, rómpeme eso. Vino Macorís, Pérez Martínez, Ramón, y desbarató Citracode. Y Codetel se fue a pique y él se, bueno, las romanas llevan cosas privadas. Ahora, desde luego, con ingredientes políticos y amenazas y ejecuciones políticas también comprobadas, porque se sabe el caso de Guido Gil. Eso no es extraño para nadie. O por, bueno, para la gente que tenemos edad para recordar esas cosas. Pero no hay duda que ese sindicalismo, Joaquín Balaguer logró neutralizar
esos sindicatos politizados e ideologizados por la izquierda. Una izquierda revolucionaria, inquieta, una izquierda bronca, la dominicana, con acciones delictivas, atraco y robo a banco y cosas de eso para la revolución. Es decir, una suerte de revolución lumpen, como dice Villalobos. Ahora, el gobierno, fíjense que ahora, este gobierno democrático, de amplia base democrática, pero le ha puesto un caramelo o un regalo envenenado a los, diríamos, auxiliares del colegio médico. Las enfermeras, los camilleros, los paramédicos, odontólogos, laboratoristas, bioanalistas, qué sé yo. Todo este grupo inmenso que le da fuerza a las huelgas del colegio médico se resiste ahora a ir a paros porque el gobierno le ha hecho una oferta o le ha hecho unos aumentos y ellos entienden que con esos aumentos son factibles para ellos no ser tan exigentes. Y entonces ya le están abriendo grietas al colegio médico y el colegio médico podría quedarse sin pito y sin flauta por una suerte de amarillismo de parte del gobierno con respecto al colegio médico dominicano que con tan alta bravuconería el señor presidente del colegio en forma muy exclamatoria ha dicho que es para la calle que van a luchar y que no van a dejar tranquilo este gobierno. Y eso el gobierno lo puede debilitar fácilmente con esas medidas de sectorizar los pagos o los aumentos salariales y va a poner en apuro, pienso yo, al colegio médico. Pero de todas formas vamos a esperar porque, como se dice, eso está todo al doblar de la esquina y sabemos que van a venir tensiones. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Café Racer. El Café Racer es un café de diversiones sanas, diversiones de juventud, los que fumen sus puros, los que les guste hablar de velocidad en motora o en vehículos, automóviles. Bueno, pues usted tiene ahí el Café Racer, que es un ambiente jovial, un ambiente de jóvenes, que no quiere decir tampoco que una persona que sea de avanzada edad no pueda ir ahí. Usted tiene su espacio y lo hace también ahí.
Y además, como decía el padre Cabalotto, la juventud está de moda. En la Agustín Lara, esquina Rafael Augusto Sánchez, ahí está el Café Racer, el bar, un bar. Bueno, me llamó un amigo y me dice, no, pero que si los médicos no van, no importa que vayan los camilleros, que vayan. Don Amado, usted no recuerda que Balaguer tenía muchísimos médicos militares. Y aquella huelga venían todos, y había 6 meses y no, Balaguer no le pagaba un chele. Un centavo no pagaba. A los 6 meses, ya la huelga que se disolvió, bueno, pues páguele. Era así, y maestro y todo eso, porque aquí las huelgas, siempre ha habido muchísimas huelgas de profesionales y cosas de eso, pero los gobiernos no pueden, porque si ya cada vez que un grupo de profesionales, los jueces por un lado, los fiscales por otro, los agrónomos, miren, los agrónomos son los que menos protestan, los ingenieros civiles tampoco protestan, ni los arquitectos protestan. Aquí los médicos, los maestros, médicos y maestros, señores, se han llevado todos los cuartos del Estado, esa es la verdad, médicos y maestros, útiles, excelentes, magníficos. Y uno quisiera que ganaran más. Pero los demás profesionales no tienen derecho también. Hoy todos los que somos agrónomos, que ganamos centavos, y los que son veterinarios, y los que son ingenieros civiles, y agrimensores, hoy toda esa gente entonces, y abogados que trabajan también y jueces, y fiscales, todo, y policías. ¿Qué ganan los policías? Ah, pero los policías no pueden hacer huelga. Los policías no pueden hacer huelga aquí. Los agrónomos se hacen una huelga, también dicen que los agrónomos son unos vagos, que no trabajan, pero también hacen falta en los campos porque también lo llaman. En resumen, hay que tener cuidado con exigencias muchas veces también imprudentes, y más cuando también su pliego petitorio incluye, señores, peticiones tan antiéticas o tan inmorales como decir, mire, yo trabajo precariamente 3 o 2 horas en ese hospital, pero no me pongan 1 hora más, porque yo quiero que me dupliquen el salario, pero que no me pongan 1 hora más. Pero todos los demás servidores del Estado sirven 7 y 8 horas en el Estado. Ah, pero los médicos operan, los médicos sanan gente, de verdad, los médicos sanan gente, es verdad. Pero los jueces tienen que también estudiar muchísimo y tienen también que pasar muchísimo calor en esas salas de audiencia y coger sus pelas, y ganan poco. Y los agrónomos a pleno sol también, y ganan poco. Y los maestros, señores, pero no se puede hacer, no se puede atender todo al mismo tiempo. Claro, los gobiernos gastan mucho dinero en forma manirrota e imprudente, no hay duda de ello. No estoy defendiendo nada más aquí la parte del gobierno, pero yo creo que hay que ser también prudente en las exigencias, y los médicos va a llegar un momento entonces que van a terminar como Chacumbeles. Fíjense que todo lo que pasó con esos sindicatos, se fueron todos a pique. Al final se fueron a pique. Comienza un gobierno de estos incómodos, arisco, de estos gobiernos broncos, y comienzan los problemas más serios. Bueno, lo vamos a dejar ahí, don Amado. Bueno, yo vi unas declaraciones hoy de Joseph Stiglitz. Señores, creo que Eugene o Ernest Stiglitz. Es un economista norteamericano, judío por demás, judío, el bendito, los padres son judíos, nació en Indiana, pero sus padres son judíos, madre y padre, judíos. Ustedes me han oído decir de los premios Nobel. Ese señor fue premio Nobel de Economía en el 2001, en los Estados Unidos, ha ejercido sus labores, fue asesor de Clinton, fue también jefe de economista del Banco Mundial. Joseph Stiglitz, obras magníficas tiene también. Sobre las asimetrías, yo recuerdo que la asimetría de la información, algo así, yo no me acuerdo, pero un libro que nosotros tuvimos que comenzar a leer de Stiglitz. Stiglitz es un economista que él es un adversario jurado, un enemigo jurado de la globalización, un enemigo jurado de los economistas fundamentalistas, esos tipos así como era Andy Dawah en su tiempo aquí, anti-Stiglitz, o Stiglitz anti-Dawah, anti-Freeman y ese grupo de la escuela de Chicago, aunque estudió en la escuela de Chicago también, pero era un tipo, siempre ha sido un crítico severo de la globalización y de esa, diríamos, esa globalización que se quiso instalar como una suerte de americanización. Es decir, Estados Unidos, todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país con mucha libertad de comercio,
Un país muy abierto, un país multiétnico, un país, diríamos, con un sincretismo cultural que bebe de todas esas culturas. Ahí hay negro, blanco, asiático, indígena. En Estados Unidos hay judíos, musulmanes, cristianos, evangélicos, católicos, ahí hay animistas, budistas, hindúes, de esas religiones filosóficas hindúes, ahí hay de todo. Estados Unidos es un laboratorio de ideas y de talentos también, esa es la verdad. Estados Unidos es un país donde las ideas entran y salen. La música se impone, la cultura norteamericana, eso es Estados Unidos. La globalización podría interpretarse como una suerte de americanización. Pero ¿qué ha pasado? Stiglitz sigue diciendo, señores, la globalización, eso tiene que cambiar. Porque es que la globalización no puede ser estas asimetrías entre pobre y rico, estas distancias, estas profundidades entre pobre y rico, entre países pobres y países ricos. Esa globalización no es posible porque son muy asimétricos los países y hay países que se le van a otros. Por ejemplo, este caso de los subsidios. Ustedes me han oído hablar aquí del caso del DERECAPTA. República Dominicana está condenada porque hay cultivos que habrá que sustituirlos, quitarlo del medio, lamentablemente, porque son cultivos, por más esfuerzo tecnológico que se haga en ellos, tienden a ser cultivos no competitivos. Hay otros, y yo voy a explicar eso. Por ejemplo, el ajo. El ajo es un cultivo, por más impulso tecnológico que tenga el ajo, es un cultivo que está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque es un cultivo que las ventajas comparativas de otros países con respecto a la producción a gran escala de este cultivo, nunca vamos a ser competitivos en ese renglón. A menos que el país no quiera consumir ajo, diga, bueno, en vez de consumir 160.000 quintales de ajo, 200.000, este año vamos a consumir 30.000 quintales. Que lo produzca Constanza. Ok, no hay incentivo del extranjero, bueno, y lo produce Constanza. Y no hay una demanda, pero resulta que el país va increciendo, la demanda va creciendo y la oferta va disminuyendo, la oferta local. Entonces ese cultivo requiere de una inversión altísima, financiado por el Banco Agrícola, pero tiene unos costos muy altos de producción. Entonces usted tiene que ser eficiente y no va a poder ser eficiente probablemente por más impulso tecnológico que usted le ponga a ese cultivo, porque es un área muy reducida, unas 2.000, 3.000 tareas. A veces se han sembrado 7.000 tareas en Constanza y hasta 10.000 tareas de ajo, pero ya eso es imposible prácticamente. Hoy no se siembran más de 2.000, 3.000 tareas en ese vallecito de Constanza con las limitaciones que hay. Ese es un cultivo que no importa la adecuación, la readecuación y que tiene que venir la reconversión en él. Por tanto, como yo soy agrónomo, tengo que decir, bueno, por lo menos Manuel Fermín sugiere para Constanza que, bueno, eliminemos el ajo. Con las importaciones de ajo podemos nosotros generar unos recursos extra, no tan superavitarios como lo que tiene ahora la bolsa agropecuaria de la YA, que se está ganando un dineral a costilla de nosotros los consumidores. Y el gobierno también se está ganando otro dineral a costilla de los consumidores, que son los que debe defender el Estado. O el gobierno debe defender a los consumidores, pero no. Resulta que el ajo le pegan allí 6.000 pesos a un costo de una licencia de un quintal de ajo. Esos 6.000 pesos le caen a la YA, le cae a la bolsa y le cae al gobierno. Bien, pero ¿quién lo paga al final? El costo de eso, los consumidores. Pero hay que traer 100.000 quintales de ajo. ¿Cuántos son? 500 millones, 600 millones de pesos. ¿Quién lo paga? El consumidor. Entonces ese cultivo, lamentablemente, como se va a sacar de ahí, de Constanza, con lo que genera las importaciones de ese cultivo, entonces nosotros, bueno, vamos a darle apoyo a los productores de Constanza. ¿Qué le vamos? Manuel Fermín, ¿qué tú sugieres? Bueno, vamos a ponerlo a producir fresa. La fresa es un cultivo de fácil producción, pero las plantas son muy caras. ¿Qué tú sugieres, Manuel Fermín? Bueno, vamos a instalar 3 laboratorios in vitro
de producción de plantas in vitro allá en Constanza, para producir 20 millones de plantitas, y esa plantita se la vamos a vender baratísima a los productores, en vez de tener que importarla carísima ahora, se la vamos a vender barata. El gobierno de Leonel Fernández tomó las previsiones, diríamos, futuristas, de hacer 2 buenas carreteras o reconstruir 2 excelentes carreteras de acceso a Constanza, y amplió la pista del aeropuerto 14 de junio, creo que se llama, o Héroes del 14 de junio, y esa pista ampliada permite aviones de mayor capacidad de carga. Bien, Constanza tiene las condiciones para exportar fresas, por ejemplo, o para exportar flores. Un laboratorio también para producir flores, pero otro laboratorio para producir 10 millones de plantas para reforestar las cuencas o las montañas devastadas ya de Constanza y sus entornos. Su entorno, diríamos, su hábitat, su medio ambiente degradado o en posición o en una, diríamos, en un estado de degradación apresurada que tiene el valle y el entorno de la cordillerano. Entonces, bueno, hay un ambiente de reconversión, que produzcan flores, fresas, vamos a semillas de papa, in vitro, producción de semillas. Es decir, 4 laboratorios que pueden ser instalados por un leasing. No tenemos que administrarlo inmediatamente, lo administran quienes los técnicos que lo traigan. Se les paga el leasing. Y al final, 8, 9, 5, 7, 10 años, ese laboratorio queda en manos de Constanza, del Servicio Público de Agricultura o quien fuere, el IDIAF. Y entonces, esa tecnología ha sido transferida al país y nos quedamos con esa tecnología y seguimos produciendo. Bueno, esa es una alternativa o una opción de reconversión productiva, en Constanza. Bueno, ahí hay soluciones. Salgo del ajo. Es mejor traer el ajo del exterior porque sale más barato, porque China siembra 1 millón de hectáreas o más. Pues tiene una población enorme y consume muchísimo. Entonces, eso pasa. Pero las asimetrías de esas economías con respecto a las nuestras, la globalización no va a funcionar. Es lo que dice Stiglitz. El arroz, por ejemplo, nosotros podemos ser competitivos con Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el arroz es un cultivo más democrático, yo diría más amplio. Se siembran casi 2 millones de tareas de tierra de arroz, se siembran en el país, no es igual que 5.000 tareas de ajo o 3.000. Aquí estamos hablando de una cosecha de primavera que siembra 1 millón y medio de tareas de tierra, y luego viene una siembra de invierno que puede sembrar, qué sé yo, 600, 700.000 toneladas más retoño, tareas, más retoño, etc. Bueno, 2 millones de tareas de tierra de arroz se siembra al año. Ya eso es un cultivo que necesita, más que la reconversión, tal vez vamos a una readecuación profunda para nosotros ser competitivos, porque esas grandes potencias económicas como Estados Unidos hablan de libre mercado, hablan de globalización, pero ¿qué es lo que dice Stiglitz? Señores, subsidian 360.000 millones de dólares anuales. Le dan de subsidio a sus productores. Es decir, 1.000 millones de dólares diarios le da el mundo desarrollado a sus productores. ¿Cómo van a producir? ¿Cómo van a competir? Entonces Estados Unidos habla de globalización, que es lo que Stiglitz le critica a esos economistas. Esa americanización yo no puedo transportarla, yo no la puedo globalizar, porque las universidades norteamericanas, los subsidios norteamericanos, ¿quién aguanta eso? Nada más un país tan rico como Estados Unidos, que tiene menos de un 2% de la población económicamente activa está dedicada a la agricultura. Un 2%. Y son eficientísimos. Y producen para alimentar prácticamente medio mundo. Pero yo no puedo globalizar esa economía norteamericana, no la puedo globalizar, no puedo americanizar el mundo, como pretenden muchísimos locos de eso, que el mismo Stiglitz, premio Nobel en el 2001 de Economía, y acuérdense que yo he dicho que del año 1901 al 2008-2009, 170 premios Nobel en manos de judíos o hijos de judíos y gente ligada al judaísmo han sido premios Nobel en todas las ramas del saber. Stiglitz no escapa a ello.
Joseph Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es todo un genio, porque al que le dan un Nobel es un genio. Entonces, aquí está. Ahí está Mr. Stiglitz, Joseph Stiglitz. Dice él que explica que los opositores a la globalización se están multiplicando, y no solo en Occidente. En los países en desarrollo también comienza a expandirse un malestar general, a pesar de ser los pueblos que a priori iban a ser los mayores beneficiados de la globalización. Stiglitz cree que ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Stiglitz hace referencia al trabajo realizado por el experto en desigualdad Branko Milanovic, que muestra con un singular gráfico con forma de elefante que solo dos grupos de personas se pueden considerar como los grandes ganadores de las últimas 2 décadas de globalización. Primero, los muy ricos, como Estados Unidos, aquellos que se encuentran en la cima de la distribución de la renta global. Estados Unidos es el líder de todo. Segundo, la clase media de las economías emergentes, particularmente China. Es verdad, porque en China se han beneficiado. India, Indonesia y Brasil, dice él. Sin embargo, casi toda la clase media de los países avanzados ha visto cómo sus ingresos reales se reducían a la par que la globalización ganaba fuerza. Muchísimos países, España es un país que ha perdido muchísimos ingresos. Bueno, entonces Stiglitz propone que hay que cambiar las reglas del juego, pero es por eso. Entonces nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con esas economías tan asimétricas como es Estados Unidos. Imagínense lo que nos espera. Ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, hemos hablado de eso y hemos dicho cómo esas cosas van realmente a afectar a los productores locales. Bueno, déjame ver. Aquí yo tengo el caso de hoy salió una foto de algo que yo vengo hablando con respecto a la ciudad de Santo Domingo. Ustedes me han oído hablar de la ciudad imposible. Ese nombre se lo he puesto yo porque tomando como la ciudad posible que le llamó el alcalde Roberto Salcedo, le llamó en su eslogan de entrada, recuerdo, como alcalde de Santo Domingo del Distrito Nacional. Entró con ese eslogan de hacer la ciudad posible, pero la ciudad posible se quedó en el polígono central, ese cuadrante que va desde Ciudad Nueva hasta el 12 de Jaina por ahí, o hasta la Luperón, incluyendo la parte de la Kennedy y esa zona, como dice, y parte de esas zonas de Arroyo Hondo, hay zonas por ahí que son de gente muy acomodada, de clase media alta y clase muy rica, pero también están ligadas con clases muy pobres que están ahí, muchísimas áreas con una pobreza realmente pronunciada y extrema. Entonces esos barrios que quedaron de ese lado, diríamos, el lado norte de la ciudad de Santo Domingo, se han quedado como una ciudad imposible. Ha agravado los casos principalmente de las barriadas, de la circunscripción 3, como le llaman, o la circunscripción 2 y 3, parte de la 2 y la 3. Todos esos barrios que están en la zona norte o nordeste del Distrito Nacional, que bajan al río y toda esa zona que sigue por Borojol y parte de Villa Francisca, entonces entra Villa Francisca, Villa Consuelo y todo eso es ahí un pandemonio. Eso es un desorden que hoy hay una foto de lo que es esa ciudad imposible que yo llamo, y que el alcalde David Collado, que vendrá con muchos bríos, que sepa que esa, como dice esa foto y como hemos dicho nosotros, esa es la ciudad que hay que resolver el problema de hábitat en la capital dominicana, porque si no, esa ciudad va a invadir esta, o la va a congestionar, o la va a, diríamos, a infectar. Y que no me digan que estoy discriminando. Simple y llanamente, la ciudad no va a poder, va a llegar un momento que no va a poder crecer tanto, entonces tiene que crecer para allá. Pero si ahí hay un impedimento de orden, diríamos, de habitabilidad, no va a haber forma de llevar esta ciudad que vaya empujando esos focos. ¿Cómo se va a resolver esa ciudad imposible? Eso es lo que David Collado va a tener que explicarnos, porque la ciudad posible la está manejando ahora mismo Obras Públicas.
Y el ayuntamiento recoge la basura, el ayuntamiento podan algunas matas del ornato, hacen algunas arborización en la ciudad, pero Obras Públicas también está en ornato y en soluciones viales. Entonces, esta ciudad la puede manejar Gonzalo Castillo, que es el ministro de Obras Públicas, puede manejar la parte de la ciudad posible, pero usted, David Collado, usted tiene que concentrarse en esa ciudad imposible, a ver si es verdad que usted es eficiente y que sus programas van a funcionar, porque no me venga a poner luminarias, a darle lúdica a la ciudad y que a pintar allí, a dibujar cositas por aquí, una valla, un letrero que estoy haciendo. No, eso no va a ser, eso no es. Roberto hizo eso, incluso la contaminación visual la quitó. Todos aquellos letreros y todas esas vallas, muchísimas cosas, en medio de las calles. Esa ciudad imposible es la que yo creo que va a haber que buscarle una solución, porque es invivible Santo Domingo en las condiciones realmente de empleabilidad que hay en esa zona, porque la gente ahí está empleada en la calle. Ahí la gente son venduteros, una buhonería realmente que ya se ha tragado las vías. Ahí hay mercados improvisados y eso no hay diferencia con un barrio que se llama Cité Soleil en Haití, en Puerto Príncipe. Eso está haitianizado toda esa zona ahí, y que no me digan tampoco que estoy discriminando, porque el que va a Haití sabe que tiene que andar con un pañuelo a la calle. Para que comencemos por ahí. Entonces, a Gonzalo, que es tan eficiente, yo le voy a sugerir, yo le voy a exigir a Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, porque Gonzalo tiene muchísimos áulicos y muchísimas personas que lo ensalzan. Y en superministro, yo recuerdo como le decía a Miguel, parece que él es dadivoso, digo yo. Y ensalzan a Gonzalo, bueno, por esa labor de ornato. Bien, excelente. Y esa sencillez que muestra Gonzalo, bien. Pero, Gonzalo, usted hizo unas licitaciones de obras, en obras públicas. Usted, además de licitarlas, las adjudicaron esas obras. Pero esas obras no se pudieron iniciar porque usted no ha dado los recursos o ha aportado los recursos para que los ingenieros que ganaron esa licitación puedan iniciar las obras. Me dirán, pero Fermín, ¿y si no hay el presupuesto? Bueno, no debieron haber hecho esa licitación y eso es un ejemplo de mala administración, de mala planificación. No hay dinero, no haga esas licitaciones. ¿Por qué? Porque esas licitaciones usted tiene que pagar lo que se llama el mantenimiento de la oferta. Y eso, muchos ingenieros tuvieron que buscar esos dineros prestados para pagar una oferta de 60,000 pesos, por ejemplo, una póliza. ¿Y con qué esos muchachos pueden pagar eso? ¿Cómo van a pagar eso? Ya comprometidos, si la obra no la dan inicio para que se construya la obra adjudicada, licitada y adjudicada. Y entonces sustentada su póliza para que el ingeniero la pueda hacer o pueda sustentar la oferta con una póliza de seguro. Pero eso hay que pagarlo, 60,000 pesos. Entonces Gonzalo no dice nada. Ni el Ministerio de Obras Públicas tampoco dice nada. Pero los ingenieros están, como se dice, el lenguaje coloquial, alando aire. Y con un compromiso que realmente tienen que solventar. Y si no, entonces lamentablemente ellos caen en una situación de impago y de jurídica o legal que no es posible que se la ganen por una deficiencia de obras públicas. Señores, gracias por preferirnos y mañana tenemos la entrega de al final de la tarde o comenzando la noche aquí en Teleimpacto, canales 22 y 52 del cable.